Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Cuando visitamos por primera vez la mezquita de Córdoba, nos llevamos en un principio la idea de que aquello que ven nuestros ojos no parece la imagen clásica de una mezquita árabe. Máxime cuando la sala hipóstila es verdaderamente un bosque de columnas. Ni tampoco una iglesia cristiana, ni siquiera una sinagoga judía. Así que me he dispuesto a investigar cuál es el origen de este magnífico edificio y determinar cuáles han sido las obras realizadas en el mismo hasta llegar al estado actual. La Córdoba romana fue fundada por el general Marcus Claudius Marcellus, allá por el siglo II antes de nuestra era. Unos 100 años después, la ciudad era la capital de la Hispania ulterior, apoyándose en la navegabilidad del río Guadalquivir hasta la misma y en el ser el centro de una región muy rica en materias primas, llegando a tener hasta 21.000 habitantes. Durante las guerras civiles entre César y Pompeyo, a mediados del siglo I antes de nuestra era, la ciudad tomó partido por los perdedores, siendo arrasada en su totalidad. Algunas décadas después, el emperador Otto Augusto decidió instalar en ella a veteranos de las legiones, dándole el título de colonia patricia. A partir de ese momento, la ciudad se desarrolla como una gran ciudad romana, con sus foros, sus teatros, sus circos, pero en la ubicación en la que hoy se encuentra la mezquita no se han encontrado restos arqueológicos significativos de esta época, dado que se encontraba en una zona que abarcaba el complejo portuario fluvial, en el que se ubicaban almacenes, espacios comerciales y áreas fabriles. Tampoco se han encontrado restos arqueológicos de algún templo paleocristiano. Hay que remontarse ya a la mitad del siglo VI para encontrarnos con los restos de una basílica cristiana en el lugar que hoy ocupa la mezquita. Esta no era la única iglesia cristiana existente en Córdoba, pues tenemos documentación de la existencia de hasta 7 iglesias más en la ciudad cordobesa. Pero sí es cierto que esta basílica era la mayor, y tenía unas dimensiones equiparables a las que se han descubierto en otras ciudades que también levantaron basílicas en ese tiempo, como es la Basílica de Segóbriga. Todas las basílicas construidas en esta época son diseñadas de forma que permite a los fieles seguir con sus ojos el sacrificio de la misa, consumado por el oficiante. Por esta razón constan de amplias salas. Ahora bien, una sala hipóstila como la de Córdoba, en cuyo interior se habían reunido un centenar de columnas, evidentemente no había sido edificada para desempeñar esta función. Para situarnos en el momento de su construcción, tenemos que indicar que en gran parte de la península dominaban los visigodos, que tenían la religión del arrianismo, y en el este y sur de la península, así como en el norte de África, extendía su poder el imperio bizantino en su deseo de volver a poseer las tierras ocupadas en su inicio por el imperio romano, presencia que la península ibérica duró hasta el 625 bajo el reinado de Suintila. El arquitecto que diseñó inicialmente esta obra dispuso de la existencia de 108 columnas, un verdadero bosque de columnas que no se da en ninguna otra iglesia de la península. Así que no tenemos un referente sobre este tipo de construcción, ni tampoco posteriormente se construyó otra iglesia con una estructura semejante. Para encontrar algo parecido debemos dirigir nuestra mirada al norte de África. En concreto, se trata de un tipo de basílicas del estilo denominado latinoafricano. Las más importantes se encuentran en Túnez. Son los restos de Danus el Carita y de San Cipriano, que fueron edificadas en el siglo V y que fue un tipo de construcción usado para las iglesias en tiempo de Justiniano. En concreto, el templo de Danus el Carita, situado cerca de Cartago,
tiene 65 metros de largo frente a los 54 de la mezquita de Córdoba, pero tiene menos columnas, 86 por 108. Las afinidades entre ambas construcciones son indiscutibles cuando comparamos ambos edificios por sus planos. Y ambas construcciones se realizan en el periodo en el que el arrianismo tiene su máxima expansión. No tiene nada que ver con los modelos de la Basílica Romana y de la Basílica Cruciforme, que estaban concebidos para la vista, para que los fieles pudieran ver el sacrificio de la misa. Las iglesias del estilo latinoafricanas descienden la sinagoga de donde el canto de los salmos une a los fieles en los actos de la ceremonia colectiva, y la ordenación interior de sus salas rectangulares e hipóstilas se adapta mejor a las ceremonias de culto arriano que en ellas se celebran. En 587, el rey visigodo Recadero adjura de su creencia arrianista y se convierte al catolicismo. Este hecho tuvo mucha trascendencia hasta que en años posteriores, en concreto la Guerra Civil del 711. Y en consecuencia, la iglesia construida en Córdoba pasó del culto arriano al culto católico, por lo que entendemos que en sus paredes se instalarían diversas imágenes dedicándose la misma a la advocación de San Vicente, diácono de Zaragoza y mártir durante la persecución de Diocleciano en el 304. Desconocemos el año exacto de este cambio, pero debe de ser como mucho no después del año 625 en que se materializó la expulsión de los bizantinos del territorio peninsular. Y así llegamos al 711, en que una guerra civil entre una parte de la aristocracia visigoda, a cuyo frente estaba Rodrigo y de tendencia religiosa católica, y los herederos de Vitiza, de tendencia religiosa arriana, y que vencieron, hicieron que el culto de Córdoba en sus distintas iglesias volviera a ser arriano, siendo retiradas todas las representaciones en forma de imágenes. A partir de este momento, entramos en un periodo de tiempo en el que se produce un verdadero vacío de documentación, que coincide con la llegada al mundo árabe a la península. Toda la información que tenemos sobre los sucesos acaecidos en los siglos VIII y IX la obtenemos de documentos redactados en los siglos X y XI, es decir, entre 150 y 200 años después de haber sucedido, y provienen de dos fuentes, de fuentes árabes y de fuentes cristianas, con el consiguiente sesgo informativo. Debemos entender que la transformación de la iglesia arriana a mezquita debió de producirse paulatinamente. En un principio sabemos, por la crónica árabe escrita en el siglo XI, de nombre Abjar Masmua, que en una de las tantas escaramuzas bélicas que tuvieron lugar en el valle del Guadalquivir, entre el 13 de agosto del 748 y el 19 de ese mismo mes del año siguiente, un personaje de nombre Samail ibn Fatim hace entrar a sus prisioneros en una iglesia que está situada en el interior de Córdoba, en donde se halla hoy la Gran Mezquita, y decapita a 60 de ellos. Es decir, que según este relato, en el 749 era aún una iglesia arriana y se conservaba como tal, no era una mezquita. En el año 750 cae la dinastía omeya en Damasco. Uno de sus príncipes consiguió salvar su vida y tras muchos avatares aparece por la península ibérica, y en el 756 se declaró como el primer emir independiente, fundando la dinastía Umayyad. Era Abd ar-Rahman, al que las crónicas cristianas conocen como Abd ar-Rahman I y las crónicas árabes como Abd ar-Rahman el Emigrado. Si seguimos atendiendo a diversas crónicas árabes escritas, como ya hemos comentado, más de 100 años después, este príncipe se proclamó emir en la iglesia arriana de Córdoba, a semejanza de cómo se proclamaban reyes los visigodos. Y entre el 785 y el 786 fue capaz de destruir la iglesia existente y construir una mezquita, que es la que vemos ahora. Hay que decir tiene que este trabajo es imposible realizar en poco más de un año. Además, hay registros arqueológicos de que nos muestran que muchas columnas
de las que hay son reutilizadas con restos de edificios romanos, y eso a finales del siglo VIII no era tan fácil de conseguir. Además, hay un dato objetivo. Un descendiente suyo, que realizó una ampliación de la mezquita, tardó 15 años en realizarla, como contaré más adelante. Y si observamos el único muro que se conserva de la mezquita original, este está confeccionado con técnicas usadas por los visigodos. Así que está bien que las crónicas árabes intenten ensalzar a Abd-ar-Rahman, el emigrado, pero desde luego lo que está nítidamente claro es que no fue capaz de construir la mezquita en poco más de un año. No, que ni siquiera lo intentó. Desde la época de Abd-ar-Rahman hasta la llegada al poder de Abd-ar-Rahman II en la primera mitad del siglo IX, sufre el templo una serie de adaptaciones de escasa importancia arquitectónica, de acuerdo con la evolución del culto arriano al premusulmán. Conocemos que a finales del siglo VIII erige Hussein I y Jalil de Rahman el primer minarete. En contraste con su padre Al-Hakam I, más aficionado a la guerra y poco a las costumbres piadosas, su hijo Abd-ar-Rahman II desarrolla una política proislámica por todo el reino. Con las salvedades que impone la deficiente información de que se dispone, podemos decir que fue el primer monarca que dio un fuerte impulso musulmán en su gobierno. Edificó la gran mezquita de Jaén y en parte las de Toledo y Sevilla, y amplió el templo de Córdoba, obras que empezaron en 833 y que no se habían acabado el día de su muerte en 852. Sin tocar el bosque de columnas existentes, prolongó el conjunto hacia el sur con 8 nuevas travesías. Fue su hijo Mohamed I el que concluyó las obras. En el dintel de la puerta de entrada al recinto, lo que hoy se conoce como el postigo de San Esteban, hay una inscripción en árabe fechada en el 855 que dice: Mohamed ha ordenado la construcción de lo que ha estimado necesario en esta mezquita y la consolidación de la misma. Si atendemos a la inscripción, quiere decir que antes no tenía el templo lo necesario para ser una mezquita. No simplemente amplió la sala hipóstila, sino que dotó a la misma de lo que hace que una mezquita sea una mezquita, es decir, del mihrab, antes inexistente, y otros accesorios secundarios. En otras palabras, que el templo primitivo no pertenecía al culto musulmán, y estamos ya en el 855, casi 150 años después de la Guerra Civil del 711 y unos 300 después desde el momento en que se construyó, momento en el que podemos decir que el templo inicialmente arriano se ha convertido en una mezquita. En la primera mitad del siglo X, Abd-ar-Rahman III amplía hasta el actual límite el patio de los Naranjos y construye un minarete más suntuoso que el realizado por Ibsen I, que se encuentra en la actualidad en el interior del campanario cristiano. En el 961 empieza Al-Hakam la segunda ampliación de la sala hipóstila. Se prolongó en 50 metros en la dirección sureste, en donde fue edificado un nuevo mihrab al final de la nave central. Emprendió el califa una gran innovación, pues se construyeron cúpulas nervadas en la nave principal y en las dos laterales anteriores al mihrab, revistiéndose sus muros con lienzos de mármol y mosaicos. Almanzón, en el 977, agrandó de nuevo la sala hipóstila con 8 nuevas naves que fueron construidas a la parte este, adquiriendo de este modo la mezquita su disposición definitiva actual. El 29 de junio de 1236 entró en Córdoba Fernando III, el rey de Castilla, transformando la mezquita en iglesia cristiana sin grandes mutilaciones. En el siglo XIV fue adaptada una travesía para que sirviera de coro a los canónigos. Es lo que se conoce hoy como la capilla de Villaviciosa. Y finalmente, en el 523, Carlos V mandó construir en mitad del bosque de columnas una iglesia de estilo renacentista, lo que ha desfigurado la mezquita original.
Y este es el relato de los acontecimientos que han afectado a este magnífico edificio que es la Mezquita de Córdoba. Me gustaría que este audio te animara, si no lo has hecho aún, a realizar una visita a la misma. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.